En este ejercicio nos dicen que un proyectil es lanzado al aire desde el piso con una velocidad inicial v sub 0, algo como esto. Ahora podemos ver que existen dos situaciones que podrían presentarse. Una de ellas es que la partícula se lance con esa velocidad v sub 0 vertical hacia arriba, o que se lance con esa velocidad v sub 0 de manera inclinada. Para saber de cuál de estos dos casos se trata, vamos a seguir leyendo el ejercicio. Dice, transcurrido 4 segundos, la velocidad forma 37 grados sobre la horizontal y su módulo es de 25 metros por segundo. Ya, lo que me está diciendo entonces es que el proyectil, luego de cierto tiempo, 4 segundos, va a tener una velocidad que forma 37 grados con la horizontal. Inmediatamente con este dato nos damos cuenta que esto no va a suceder, porque si la velocidad fuese vertical hacia arriba, el movimiento del proyectil sería solamente de manera vertical y no podría presentarse esta situación. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sabemos que esta es la situación inicial y la vamos a dibujar aquí. La situación indicada en el problema es que luego de 4 segundos vamos a tener por aquí a la partícula, la cual va a tener una velocidad que va a formar un ángulo de 37 grados con la horizontal. Y su velocidad vamos a llamarle v4. Y me dan algunas indicaciones más. Dice, considere un sistema de coordenadas XY con el origen en el punto de lanzamiento. Bueno, el punto de lanzamiento, según el problema, está en el nivel del suelo, por lo tanto, ahí debo colocar un sistema de coordenadas. Como el ejercicio no menciona nada más, significa que el proyectil al ser lanzado se ve afectado sola y únicamente por los efectos gravitatorios. Entonces por aquí vamos a indicar la gravedad. Siempre recuerda un vector vertical hacia abajo de magnitud 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y ahora vamos a responder la primera preguntita que nos dice que debemos hallar la velocidad inicial. Como la partícula solamente se ve afectada por la gravedad, podemos afirmar que la aceleración que experimenta la partícula es igual a la aceleración de la gravedad y sabemos que esta cantidad es constante. Como es constante, se trata de un movimiento simple y entonces ya conocemos su ley de movimiento. Pero como en este caso nuestro primer dato es la velocidad en el instante 4, que según el problema vale 25 metros por segundo, y su dirección es de 37 grados con la horizontal, vamos a trabajar entonces primero con la ecuación de velocidad. Recordemos que para un movimiento simple con aceleración constante, la velocidad se determina mediante esta ecuación. La velocidad en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial no conocemos ni cuánto vale ni en qué dirección está. Por lo tanto, vamos a indicar la velocidad inicial mediante componentes. Vamos a utilizar una componente horizontal para esta velocidad inicial, a la cual vamos a llamar Vx sub 0 o Vx inicial. Y una componente vertical que vamos a llamar Vy inicial. Y vamos a comenzar aquí a reemplazar en nuestra ecuación de velocidad. La velocidad para todo instante es igual a la velocidad inicial, que tiene componentes Vx inicial y Vy inicial. Y la aceleración de la gravedad, que sabemos que su valor es 9,8 vertical hacia abajo, 0 menos 9,8. Y entonces ya tenemos el vector velocidad para todo instante. A continuación vamos a evaluar el dato del problema, que es la velocidad en el instante 4. Entonces indicamos por aquí, en t igual 4 segundos, vamos a tener que determinar cómo es la velocidad. Para eso justamente tenemos por aquí en el gráfico el dato de la velocidad, su módulo 25 y su ángulo 37 grados. Vamos a expresar esta velocidad en el sistema de referencia que nos ha dado el problema. Colocamos por aquí la componente en el eje X
y la componente en el eje Y. La componente en el eje X sabemos que va a ser 25 coseno de 37. Y la componente en el eje Y va a ser 25 seno de 37. Que es aproximadamente 20 esta componente. Y esta componente aproximadamente 15. Por lo tanto, ya tenemos cómo es la velocidad en el instante 4. Sería 20, 15. Ambas componentes con signo positivo porque las componentes, como te das cuenta, las flechitas apuntan hacia los ejes positivos. Esta componente horizontal de la velocidad apunta en el eje X positivo, por lo tanto la componente es positiva. Esta componente vertical de la velocidad en el instante 4 apunta hacia arriba, como te das cuenta, en el eje Y positivo. Ahora por aquí tenemos la velocidad para cualquier instante, entonces vamos a evaluar esta velocidad en el instante 4 y la vamos a evaluar al dato que tenemos por este lado, de esta forma. Y ahora, igualando componentes, vemos que la primera componente a la izquierda es Bx inicial y la primera componente a la derecha es 20. Entonces conocemos la primera componente del vector velocidad inicial. Vamos ahora con la segunda componente. Vemos que aquí a la izquierda tiene esta forma. Y a la derecha tiene el valor de 15. Y entonces ya tenemos la segunda componente del vector velocidad inicial. Y entonces ya tenemos el vector velocidad inicial, el cual tiene como componentes en el eje X 20, su componente inicial, y en el eje Y 54,2, la componente de la velocidad en el eje Y. Y esta sería entonces la primera respuesta a la preguntita. Vamos ahora con la preguntita B. Dice la preguntita B que debemos hallar la posición donde el proyectil toca tierra y con qué velocidad lo hace. La posición donde el proyectil toca tierra es obviamente este puntito de acá. Aquí. Vamos a llamarle ese puntito el puntito P. Lo que me está pidiendo entonces es determinar las coordenadas del punto P. Pero como te puedes dar cuenta, el punto P está sobre el eje X. O sea que las coordenadas del punto P van a ser una coordenada en XP. Y la segunda coordenada va a ser 0 porque, como mencioné, el punto P está sobre el eje X. Lo que me está pidiendo justamente son esa posición. Y aparte la velocidad en ese punto. Ya, para hallar la posición sabemos que debemos trabajar con el vector posición. Entonces vamos a comenzar. El vector posición para un movimiento simple como es este, que ocurre a aceleración constante, siempre toma esta forma, donde debemos averiguar cómo son cada uno de los vectores indicados, cómo es la posición inicial, cómo es la velocidad inicial y cómo es la aceleración. A ver, la posición inicial está muy sencilla, ¿no es cierto? Porque nos dice el problema justamente que el proyectil empieza su movimiento en el origen de coordenadas, por lo tanto la posición inicial es 0, 0. ¿Cómo es la velocidad inicial? En este caso estamos con mucha suerte porque en la primera parte del problema nos pidió determinar la velocidad inicial, así que solamente la vamos a copiar. Ya sabemos que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Y con esto obtenemos el vector posición. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando la partícula llega al puntito P. Decimos entonces en P. En P el vector posición en ese puntito tiene esta forma. Porque recuerda que el vector posición nos indica la ubicación de la partícula, que obviamente es este punto P que está acá. Entonces vamos a comenzar a igualar componentes. Vamos a comenzar con la componente Y. A ver, cuando llega al punto P, la componente en Y vale 0. ¿Qué quiere decir? Que el vector posición, la componente en el eje Y, o sea, esta componente de aquí, cuando está en el punto P, es igual a 0.
Con esto obtenemos el instante de tiempo cuando la partícula llega al punto P, pero no me están pidiendo eso, me está pidiendo la posición en P. Entonces seguimos analizando. En el eje X hemos llamado a la posición del punto P XP, pero sabemos que esto ocurre en el instante 11,6 y además sabemos que la coordenada en X, en este caso, es 20t, esa es la componente en X. Vamos a colocar esa componente 20t del vector posición, pero evaluado para el instante en el cual llega al punto P, o sea en el instante 11,06. Y con eso ya tenemos entonces el valor de la posición en el punto P. Y por lo tanto la posición pedida P es igual a 221,20 metros. La segunda parte de la pregunta B nos pide determinar la velocidad de la partícula cuando llega al punto P. Para eso ya sabemos hasta ahora en qué momento llega la partícula al punto P. Lo hemos calculado anteriormente, ese instante es 11,06 segundos. Entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar la velocidad en ese instante. Y justamente aquí tenemos el vector posición y sabemos que la velocidad no es otra cosa que la derivada del vector posición con respecto del tiempo. Obteniendo por aquí 20, por aquí 54,2 menos 9,8t. Metros por segundo. Y simplemente me están pidiendo la velocidad en el punto P, que como sabemos es la velocidad en el instante 11,06. Entonces solamente va a bastar con evaluar para ese instante. Obteniendo como resultado ahora continuamos con la preguntita C. Me pide hallar la ecuación de la trayectoria del proyectil. Recordemos que para hallar la ecuación de la trayectoria del proyectil, lo que debo plantear siempre son las ecuaciones paramétricas. Y también recordemos que las ecuaciones paramétricas vienen dadas por el valor de X o la forma que tiene X y la forma que tiene Y. Y también recordemos que X y Y siempre son las componentes del vector posición. La primera componente del vector posición siempre es X y la segunda componente del vector posición siempre es Y. Y entonces las ecuaciones paramétricas son X es igual a 20t y Y es igual a 54,2t menos 4,9t cuadrado. Para hallar la ecuación de la trayectoria, lo que debemos hacer básicamente es buscar una relación entre X y Y donde no aparezca el tiempo. En el mejor de los casos podemos despejar el tiempo para luego reemplazarlo en la otra ecuación, como ocurre justamente aquí. De esta ecuación para X yo puedo despejar el tiempo. El tiempo es X sobre 20. Y esto ahora lo puedo reemplazar en la ecuación para Y, obteniendo lo siguiente. Y es igual a 54 entre 2 por t. Pero recordemos que t es X sobre 20. Menos 4,9 por t cuadrado. Pero otra vez recordemos que t es X sobre 20. Y esto está elevado al cuadrado. Y por lo tanto ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Recuerda nuevamente, la ecuación de la trayectoria solamente es una relación entre X y Y. Y que si recuerdas de tus cursos de álgebra matricial, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Quiere decir que la trayectoria que sigue el proyectil cuando es lanzado es una trayectoria parabólica. Bien, y aquí termina este problemita.